Bien, jóvenes, vamos a comenzar a revisar el tema de fricción. Pues todos sabemos que en la vida diaria, en la vida cotidiana, estamos bajo el efecto, la acción de este tipo de fuerzas. Cuando un objeto interactúa con su entorno, existen algunas fuerzas que justamente lo que tienen como efecto es disminuir o afectar su movimiento de una cierta forma. Ejemplos de este tipo de fuerzas que se oponen o que tienen la dirección opuesta al desplazamiento de un objeto aparecen cuando nos desplazamos a través de una superficie rugosa, llámese tierra, una superficie que no tiene pavimento, o aunque incluso tenga pavimento, también se presenta fricción. Cuando nos desplazamos a través de algún fluido, el aire en el que nos desplazamos de manera cotidiana es una mezcla de varios gases. Bueno, pues este fluido, aunque tal vez a simple vista no nos parezca, ofrece una cierta resistencia al movimiento, a nuestro movimiento en su interior. Tal vez este efecto ustedes lo puedan visualizar con mayor intensidad en los concursos de carreras, ¿no? Donde se tienen estas pistas y se realizan competiciones. Bueno, pues ahí justamente el diseño de los vehículos es tal que tienen que ofrecer o tener menor contacto con el fluido, con el aire, para garantizar una mayor velocidad. Lo que comúnmente se conoce como un diseño aerodinámico. En el caso de otros fluidos, como el agua, si ustedes han eh, ido a algún río, algún cuerpo de agua como un lago o a alguna alberca, pues notarán que cuando uno se desplaza dentro del agua, esta ofrece una cierta resistencia. Uno siente en su cuerpo esta resistencia, que es, justamente se puede interpretar como una fuerza de fricción que se opone al desplazamiento de nuestro cuerpo en el interior de este líquido. Y así podemos encontrar varios ejemplos de este tipo de interacciones. Y bueno, pues para nuestro caso vamos a tomarlas en cuenta para intentar describir los fenómenos de movimiento lo más cercanos a la realidad posible. Bien, este tipo de fuerzas de fricción van a tener dos tipos de naturaleza. La primera, la primera se conoce como fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática es una fuerza que se va a oponer a que un objeto comience su movimiento respecto al suelo. Aquí tenemos la siguiente idea. Cuando ustedes aplican una fuerza sobre algún objeto para comenzar a moverlo, tal vez lo han notado o no, no lo sé, pero al inicio cuesta un poco de trabajo comenzar a mover este objeto. Puede que esa resistencia desaparezca en muy poco tiempo, pero al inicio podemos notar esta resistencia. Bueno, esta resistencia se debe justamente a que entre la superficie sobre la cual queremos desplazar el objeto y el objeto mismo, se presenta esta interacción y pareciera que el objeto inicialmente está adherido o soldado a la superficie. Bueno, esta fuerza de fricción se le conoce como fuerza de fricción estática porque justamente realiza eso, evita que los objetos se muevan en un inicio. Resulta que el módulo de la fuerza de fricción estática, que vamos a llamar Fs, se relaciona con la fuerza normal. Que recordemos, la fuerza normal justamente aparece cuando existen objetos en contacto. Bueno, la relación que existe es a través de esta desigualdad, donde esta muestra que aparece se conoce como coeficiente de fricción estática. El coeficiente de fricción estática es una cantidad adimensional, algo que deben de recordar, es una cantidad adimensional, no tiene unidades, y lo que nos está diciendo es que
mientras la fuerza de fricción sea menor a, a este producto del coeficiente de fricción con la fuerza normal, el objeto va a permanecer quieto, en reposo. Pero cuando se alcance la igualdad, que bueno, de cálculo ustedes ya habrán visto que ese es un signo de menor o igual que. Bueno, cuando se alcance la igualdad, estamos en condiciones de que el objeto va a comenzar ya a desplazarse. En unos instantes más vamos a profundizar más en este último argumento. Pero por ahora, la idea básica es que esta fuerza se opone inicialmente a que un objeto se mueva respecto al suelo. ¿Qué pasa cuando logramos que un objeto se mueva? Bueno, si el objeto se sigue moviendo en una superficie áspera que presenta irregularidades, que presenta cierta oposición al desplazamiento, bueno, la fuerza de fricción no es que desaparezca, sino la fuerza de fricción ahora entra en un régimen llamado cinético, para el cual esta fuerza de fricción decrece en valor, pero el objeto permanece en movimiento. La manera en que esta fuerza se relaciona con la fuerza normal está dada de esta forma. A la F sub K la vamos a llamar fuerza de fricción cinética, y como podemos ver aquí, esta es exactamente igual a la fuerza normal multiplicada por un nuevo coeficiente. Este se llama coeficiente de fricción cinética. Uno puede consultar en tablas los valores de la fricción, de los coeficientes de fricción para distintos materiales, para distintas superficies. Es decir, estos coeficientes, μS y μK, son característicos de cada material. Cada material opone una resistencia distinta al desplazamiento que uno efectúa. Por esa razón, a veces es más sencillo desplazarse, o decimos que presenta menos fricción, una superficie que previamente ha sido pulida, o que tiene, por ejemplo, imaginen una superficie en la cual se vierte agua con jabón. Esta mezcla hace que la superficie sea más resbalosa. Bueno, estas condiciones representan un cierto valor de esos coeficientes. Si no hablamos, por ejemplo, del pasto, de tierra, de madera, de cualquier otro material, cada uno de estos materiales tiene su propio coeficiente de fricción estático o cinético. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario con relación a estos dos tipos de fuerzas de fricción? No, pero Bien, vamos ahora a visualizar a modo de esta animación los efectos que justamente están presentes debido a estas fuerzas. Bueno, en esta animación ustedes pueden controlar o tener información de cuánta fuerza se aplica a un cierto objeto para comenzar a desplazarlo. Aquí la superficie sobre la cual se va a mover esta caja representa una cierta fricción. Eso se puede visualizar a través de unas pequeñas imperfecciones que esta superficie presenta. En el panel que está aquí a la derecha, ustedes pueden controlar cuánta fricción va a existir una vez que este sistema se ponga en movimiento. Bueno, por ejemplo, podemos hacer que la fricción sea 0, y eso equivale, vean, a que, bueno, a decir que la superficie tiene una capa de hielo. Es decir, no va a haber fricción. En esa situación podemos ver que con la menor fuerza posible, el objeto comienza a desplazarse. Es decir, con un pequeño empujón, el objeto avanza. Bueno, aquí podemos nosotros seleccionar esta opción para poder visualizar cuánta velocidad está presentando,
Y vean que con la fuerza que se le que se le produjo o se aplicó sobre el objeto, se ha producido una cierta velocidad. Y como no hay fricción, ese objeto va a permanecer moviéndose de manera indefinida con esta misma velocidad. Si la fricción comienza a aparecer, vean, el objeto se detiene. Bueno, quiero que noten lo siguiente. Vamos a comenzar a aplicar una fuerza hacia la derecha, la cual está representada mediante la flecha en color naranja. Si quito esta fuerza, pues desaparece la fuerza aplicada. A su vez, la fuerza de fricción que aparece en color rojo, noten cómo va teniendo la dirección opuesta a la fuerza aplicada. Estas dos fuerzas están actuando sobre la caja. Aquí ya llevamos 61 newtons aplicados y la fuerza de fricción está presente. Bueno, aquí se me olvidó ponerlo, pero si incluimos este medidor de velocidad, vean que con la fuerza de 22 newtons, la caja no se ha movido. Por lo tanto, su velocidad es cero. Sigue en reposo, a pesar de que ya estamos aplicando 22 newtons. Seguimos aplicando más fuerza. Vamos ahora en 40 newtons y el medidor de velocidad sigue en cero. Y la fuerza de fricción, vean que está aumentando también. Ya estamos en el orden de 69 newtons y la caja sigue sin moverse. La fuerza de fricción ha aumentado también. Y por lo tanto, bueno, pues seguimos aplicando más fuerza. Ya estamos en el régimen de 98 newtons. Y en el orden de 126 newtons, como pueden ver, ya logramos comenzar a desplazar en la caja. El medidor de velocidad ya está registrando un aumento de la velocidad porque estamos acelerando hacia la derecha este objeto. ¿Qué pasará si quitamos la fuerza aplicada? ¿Va a desacelerar hasta pararse? ¿Por qué sucedería eso? Por la fuerza de fricción. Como la única fuerza que va a estar presente en la dirección horizontal, que es la dirección del movimiento de esta caja, ya habíamos visto con anterioridad en unos ejemplos pasados que cuando eso sucede, tenemos una fuerza actuando en la dirección opuesta. Esta va a generar un efecto que llamamos comúnmente desaceleración, la cual pues va a tener como efecto primario detener el objeto, que justamente como bien mencionaron y como se puede reflejar en esta animación. Bueno, eso es lo que sucede con la fuerza de fricción. Ese es el efecto que tiene respecto al movimiento. Pero quiero que noten algo que sucede justo cuando alcanzamos el valor de alrededor de 127 newtons. A ver, lo voy a hacer nuevamente. Y quiero que presten atención a lo largo de la flecha, que en este caso está representando el módulo de la fuerza de fricción. Presten atención a la flecha en color rojo. Ya ando en 120 newtons.
¿Qué se pudo notar al momento de que comenzamos a desplazar esta caja? ¿Qué pasa con la fuerza de fricción? Aumenta proporcionalmente, ¿no? Cuando estamos llegando a 27 newtons, ¿es lo que sucede? Aquí sí este comentario es cierto, aumenta proporcionalmente. Pero quiero que presten atención cuando estamos llegando justo alrededor de los 127 newtons. La fuerza aplicada se hace más fuerte que la fuerza de fricción, ¿no, profe? Le gana la fuerza de fricción, ¿no? Y por eso lo empieza a mover. Muy bien, así es. A ver, la fuerza aplicada sigue aumentando gradualmente. Vean que en esta parte, mientras mayor sea la fuerza aplicada, mayor es la fuerza de fricción. Y digamos que está totalmente equilibrado y el objeto sigue sin moverse. Pero si avanzamos hasta 123, 25, vemos que repentinamente la fuerza de fricción sale ligeramente pequeña. Bueno, pues justamente este primer régimen, que está aquí presentando, en el que muy bien ustedes han mencionado que la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza aplicada, es el régimen de la fuerza de fricción estática. Mientras nos quedemos en mientras que no sobrepasemos los 127 newtons, este objeto no va a desplazarse, aun cuando apliquemos fuerzas del orden de 100 newtons. Hay una fuerza de fricción estática proveniente de la interacción con el suelo. Pero una vez que llegamos y superamos los 127 newtons en esta imagen, podemos ver cómo la fuerza de fricción que sigue apuntando, no es que cambie su dirección, cambie su intensidad o su módulo, se vuelve más pequeño y permite ya el movimiento. Bueno, cuando el objeto ya está en movimiento, es a lo que nos referimos cuando hablamos de la fuerza de fricción cinética. ¿Sí queda clara entonces la diferencia entre una y otra? Si esto lo visualizamos a modo de gráficas, con esto nos encontraríamos. En la figura, bueno, en ambas figuras se está representando la misma información. En una u otra puede ser más o menos clara. Tenemos inicialmente un objeto que está en reposo. Aquí nos hacen un zoom para observar que aunque nosotros pensemos que una superficie es perfectamente lisa, realmente podemos encontrar que a nivel microscópico presenta irregularidades. Estas irregularidades de los objetos, junto con las de las superficies en las cuales se mueven, es justamente lo que nosotros percibimos como la fuerza de fricción. Bueno, aquí tenemos un objeto que inicialmente está en reposo. Y por lo tanto, como vemos en esta figura, no hay ninguna fuerza aplicada. Aquí está una cuerda y esta cuerda pues está ahí sin tensión. Estamos en el régimen de que no hay ninguna fuerza aplicada. Estamos en el origen de este gráfico. Posteriormente, cuando se aplica una fuerza sobre este objeto, aparece una fuerza de tensión, perdón, una fuerza de fricción, estático en este caso. Si nuestro objetivo es lograr que este objeto, este cubo o este bote de basura comience a desplazarse, evidentemente tendremos que aplicar cada vez mayor fuerza en la dirección en la que queremos que el objeto se mueva. Bueno, lo que va a suceder es que durante un cierto intervalo de valores de fuerza, la fuerza de fricción va a ir creciendo de manera proporcional
a la fuerza que nosotros estamos aplicando, que justamente ustedes lo vieron en la animación. Entre mayor era el vector en color naranja, también se incrementaba el vector en color rojo. Bueno, pero esto no va a permanecer de manera indefinida. Va a haber un valor para el cual la fricción estática va a alcanzar su valor máximo, por ejemplo en esta gráfica o en este otro, y a partir del cual, si seguimos manteniendo la misma fuerza que hemos aplicado, el objeto ya comienza a desplazarse, ya comienza a moverse. Pues justamente este valor máximo marca el final de lo que se conoce como la región estática, la que está aquí primero. La región estática entonces tiene este comportamiento. La fuerza de fricción estática es lineal, crece linealmente o proporcionalmente con la fuerza aplicada, alcanza un valor máximo y en un instante cae a un valor más pequeño, que ustedes vieron en la animación como ese vector en color rojo de repente se hacía más pequeño. Bueno, pues cuando eso sucede, entonces ya estamos en la región cinética y ya tenemos asegurado que con esa fuerza aplicada el objeto ya va a estarse desplazando respecto al suelo, pero solamente en esa región. ¿Comentarios, preguntas acerca de lo que está aquí mostrándose en estas gráficas? No, profe. Muy bien, pues estos dos tipos de fuerzas son las que vamos a estar considerando dependiendo del problema. La fuerza de fricción estática, recuérdenlo ustedes, es aquella que aparece para imposibilitar, vamos a decirlo así, hasta cierto grado, el que los objetos se puedan desplazar en una superficie. La fuerza de fricción cinética, por su parte, aparece cuando el objeto ya está en movimiento y es justamente la responsable de que un objeto que está en movimiento termine posteriormente en reposo. Todo va a depender de pues qué otras fuerzas estén actuando de forma paralela al movimiento de ese objeto. Bien, pues vamos a, bueno, antes de continuar, más bien de revisar el primer ejercicio para esta parte. Voy a compartir en el chat el link para la página de la animación, por si pues ustedes usan ahí interactuar con lo que ahí se muestra. Muy bien, pues vamos a realizar este primer ejemplo en el que ya se incluye la fricción. El ejercicio plantea lo siguiente. Se expondrá un método simple para que nosotros, incluso sin un material ahí sofisticado de laboratorio, podamos conocer los coeficientes de fricción de distintos materiales. Para esto, bueno, nos dice lo siguiente. Supóngase que un bloque se coloca sobre una superficie rugosa. Esa superficie rugosa se mantiene inclinada respecto al suelo, con un cierto ángulo θ. Bueno, nosotros tenemos la libertad de mover ese ángulo de inclinación. Nos las ingeniamos para que este ángulo pues vaya siendo cada vez más grande. Bueno, si eso sucede, va a existir un ángulo, una inclinación, para la cual ese objeto que hemos colocado comience a desplazarse. Seguramente ustedes han visto, bueno, si han experimentado, no o han tenido contacto con un plano inclinado, una rampa, es que un objeto, si la inclinación es muy pequeña, pueden dejar algún objeto sobre la rampa y
va a permanecer inmóvil, como si hubiese sido adherido, ¿no? a la rampa. Pero si esta rampa presenta un ángulo mucho más grande, podría ocurrir que dejamos ese objeto sobre su superficie y de manera inmediata comienza a desplazarse. Bueno, pues justamente esta forma de visualizar o de proponer este método puede permitirnos calcular de manera indirecta el coeficiente de fricción estático de esta rampa. Por lo tanto, como nos dicen que el ángulo de inclinación puede aumentar hasta que el bloque comienza a moverse, nos piden demostrar que mu s, el coeficiente de fricción estático, se puede medir a partir del ángulo teta. Un ángulo teta crítico, así le llaman. Ángulo crítico para el cual el objeto comienza a deslizarse. ¿Preguntas sobre lo que se nos está planteando aquí? Bien, pues si nos damos cuenta de la figura, podemos identificar que van a estar presentes sobre el objeto 3 fuerzas. 2 de ellas ya las habíamos trabajado. De hecho, si recordamos, este ejercicio será muy parecido a este otro que resolvimos. Tenemos un plano inclinado, habíamos mencionado que ese sistema se tiene que rotar, y bueno, la única diferencia es que en este nuevo problema tenemos que incluir esa fuerza de fricción. Como asumimos que este objeto se va a deslizar hacia abajo sobre el plano inclinado, es que la fuerza de fricción, vectorialmente hablando, se tiene que dibujar en la dirección opuesta. Por esa razón es que este vector Fs, que nos habla de la fricción estática, se dibuja hacia arriba sobre el plano inclinado o hacia la izquierda en el eje XY que aquí aparece. ¿Sí es claro? Muy bien. Tenemos, por lo tanto, estas 3 fuerzas. La normal, que para el sistema de referencia rotado coincide con el eje Y positivo. Tenemos la fuerza de fricción, que para este mismo sistema rotado está alineado con el eje X en la dirección negativa. Y el peso, que como vimos en su momento, termina en el cuarto cuadrante de este sistema rotado. Y el ángulo de inclinación, el ángulo teta, se mide de esta manera para el vector peso. Por lo tanto, vean, tenemos toda esa información. Tenemos este diagrama lo podemos tomar como nuestro diagrama de cuerpo libre, sin ningún problema. Bueno, pues aquí avanzando de forma ya bastante rápida, porque mucho de esto ustedes ya lo vimos en su momento, pues llegamos a estas ecuaciones. Tenemos, por lo tanto, en esta tabla las fuerzas escritas en sus componentes, X y Y respectivamente, pero hemos incluido en la última fila 2 ceros. ¿Qué interpretación le tendríamos que dar a estos 2 ceros que aparecen en la última fila de esta tabla? Que
no hay movimiento en tanto el eje X y en el eje. Exactamente. Estamos buscando una condición para la cual el objeto inicialmente está en reposo. Esta situación nos está hablando de un cierto ángulo de inclinación de la rampa para el cual el objeto que se ha colocado en esta no se está desplazando. Y eso pues debido justamente a la fricción. Vean incluso en la ecuación 1. Vean que en la ecuación 1 estamos diciendo que la fuerza de fricción está perfectamente contrarrestada con la componente X del peso. Por eso es que no hay movimiento. Y en el eje vertical, pues algo similar. La normal está contrarrestada con la componente Y del peso. Por lo tanto, aquí, pues tampoco tenemos ningún tipo de movimiento. Bueno, ya tenemos nuestras ecuaciones. Esas en principio son las que vamos a emplear para conocer lo que nos piden. ¿Cómo podríamos ahora, a partir de esas ecuaciones, conocer el valor de mu s, el coeficiente de fricción estático? Tenemos que recordar lo siguiente. En este problema, o en estas ecuaciones, la normal la podemos conocer, ¿no? Despejando. La fuerza de fricción estática la podemos conocer despejando. Pero aquí lo interesante, o en lo que debemos enfocarnos, es en conocer el coeficiente mu s. Bueno, echemos un vistazo y tratemos de entender qué es lo que está sucediendo. Vean, el coeficiente de fricción estático aparece en esta desigualdad. Está presente en esa desigualdad. ¿Qué está pasando en esta desigualdad? Bueno, estamos en este régimen. Supongamos que el ángulo que estamos buscando sea 60 grados. Se me ocurre, por ejemplo. Mientras nosotros nos mantengamos con una rampa cuyo ángulo de inclinación esté por debajo de esos 60 grados, 15 grados, 25 grados, etcétera, aunque van a estar presentes fuerzas sobre nuestro objeto, la fuerza de fricción es tal que, vean, el objeto permanece estático. No va a haber movimiento. Pero ¿qué pasa si nos vamos aumentando la inclinación de esta rampa? Pues nos estamos acercando cada vez más a este valor crítico, a este máximo que aparece aquí en la gráfica. Es decir, que mientras nosotros estemos por debajo de ese ángulo crítico, esta desigualdad se va a cumplir. Va a ser así, menor que. Pero conforme nos vamos acercando al ángulo crítico, esta cantidad se convierte en una igualdad. Esa es la condición que nos interesa. ¿Y cómo nos damos cuenta que esa es la condición que nos interesa? Porque el problema nos dice, demuestre que se puede obtener este coeficiente al medir el ángulo crítico al que comienza a ocurrir este desplazamiento. Estamos queriendo incluir en nuestro análisis la situación en la cual ya comienza a ocurrir el desplazamiento, ese ángulo para lo cual esto sucede. Y pues de las gráficas vemos que eso va a suceder justamente cuando se alcance la igualdad. Si estamos en la zona de la desigualdad, este objeto, ese bloque, no va a desplazarse. ¿Preguntas o comentarios acerca de esto último?
No, profe. Bien, por lo tanto, bueno, ya que se ha hecho el comentario de qué condición nos interesa analizar, en nuestro análisis, pues podemos escribir justamente esa idea. Las ecuaciones 1 y 2, una vez despejadas, tenemos estas otras dos ecuaciones, ¿no? Son las mismas, pero en las que se ha despejado Fs y la normal. No hay nada complicado en ese paso. Bueno, lo que les comentaba, estamos buscando ese valor del ángulo para el cual el objeto ya va a comenzar a deslizarse. Y cuando eso sucede, la fuerza de fricción estático alcanza un valor máximo. Y ahí tenemos exactamente la igualdad. El coeficiente de fricción estático, que es el que queremos, multiplicado por la normal. Por lo tanto, si el ángulo θ es igual al ángulo crítico, ¿cuánto tiene que valer μs? Con todas estas ecuaciones que tenemos ahí ahora en la pantalla. Se hacen todos los pasos pertinentes. ¿A qué resulta ser igual? μs. ¿Cuál es el valor de ese coeficiente? Utilizando la información de las ecuaciones 3 y 4.
Giovanni Cruz, ¿cuál es su resultado para este problema? Tavera Castillo. Bueno, a mí me salió que era tangente de teta, pero no sé si esté bien. ¿Cuál fue el procedimiento? Bueno, en la ecuación 3, en fs, sustituí lo de ms por la normal en el valor de fs. Entonces me salió, bueno, despejando, ms es igual a mg seno de teta sobre n. Y bueno, en n sustituí con lo de la ecuación 4 y me salió seno de teta entre coseno de teta y bueno, eso es tangente. No sé si esté bien. Correcto, así es el procedimiento que se puede realizar, al igual que el resultado. Efectivamente, el coeficiente mu(s) que se está aquí planteando como incógnita termina termina siendo igual a la tangente del ángulo crítico. Bueno, aquí tal vez incluyen algunos pasos extras en la discusión, pero el punto importante es justamente este resultado. Aquí concluimos que el coeficiente de fricción estático es simplemente igual a la tangente del ángulo crítico. Y si ustedes recuerdan, la tangente de cualquier ángulo es una cantidad adimensional, confirmándonos que mu(s) pues es también una cantidad adimensional. Bueno, por lo tanto, ustedes este procedimiento lo podrían realizar en casa con algún material. Por ejemplo, imaginen, consiguen una tabla o en alguna superficie rígida hecha con algún material y colocan sobre esta superficie algún objeto muy pequeño. Por ejemplo, puede ser una moneda o puede ser algún otro material que simule el bloque. Básicamente lo que hay que hacer aquí es ir elevando poco a poco, de forma muy gradual, la inclinación de esta placa respecto al suelo. Y si el ángulo es muy pequeño, pues evidentemente lo que se espera es que este bloque o esta pieza que ya han colocado pues se mantenga en reposo. Justamente hablando de la condición de que sea estático. Y eso se logra por la fricción estática. Bueno, conforme se va incrementando el ángulo, y ustedes con la ayuda de un transportador, por ejemplo, pueden ir contabilizando, ir midiendo esos ángulos. Bueno, pues va a existir, si ustedes llegan a un cierto ángulo y notan que para ese ángulo esta pieza que colocaron ya comienza a deslizarse, ese es su ángulo crítico. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es medir con el transportador a qué inclinación ocurrió esto, le toman la tangente de dicho ángulo y listo. Ya pueden conocer de forma muy aproximada cuánto vale
el coeficiente de fricción cinética de ese material, de esa placa que ustedes ocuparon. Y así se puede hacer de manera indirecta para cualquier material. Preguntas, comentarios sobre bueno, el procedimiento que bien nos indicaron cómo hacerlo y qué significa entonces, o cómo estamos midiendo con ese ángulo el valor de ese coeficiente. Bueno, si no existe alguna pregunta sobre lo que fue este primer ejemplo de cómo se trabaja la condición para una fuerza de fricción estático, vamos ahora a realizar un problema muy similar, pero ahora considerando que el objeto que se coloca sí puede moverse. Es decir, vamos a imaginar que estamos en el supuesto de que estamos por arriba del ángulo crítico. Eso quiere decir que si se coloca un objeto sobre una rampa cuyo ángulo de inclinación está por arriba del ángulo crítico, cualquier objeto que se coloque se va a deslizar. Bueno, tenemos la siguiente situación. La caja que se muestra en esta figura se encuentra sobre un plano inclinado. Este plano inclinado tiene un valor, bueno, un ángulo de 25 grados respecto a la horizontal. Tiene además un coeficiente de fricción cinético de 0.19. Nótese que aquí, como es de esperar, es una cantidad adimensional, no tiene unidades. Bueno, con este supuesto, es decir, de que ahora sí hay fricción sobre esta superficie del plano inclinado, nos pide determinar dos cosas que son muy parecidas a algo que ya habíamos hecho con anterioridad, que es, primero, determina la aceleración de la caja cuando ésta se desliza hacia abajo por el plano. Y la segunda es, si la caja inicia su movimiento desde el reposo a 8.15 metros desde la base, ¿cuál será la rapidez de la caja cuando alcance el fondo del plano inclinado? ¿Para todos es clara la situación que se está queriendo describir en este problema? Y también, ¿este problema les es familiar con relación a uno que ya revisamos? Si echamos un vistazo a uno de los ejemplos anteriores, justamente con el que iniciamos la primera sesión de este día, pues nos encontramos que es muy parecido a este. La única diferencia, evidentemente, es que el ángulo pues nos lo han cambiado, ahora es de 25 y ya no de 22 grados. La distancia ahora es de 18.5 metros, a la cual se encuentra el bloque respecto a la base del plano inclinado, ya no de 12 metros, como inicialmente, bueno, se habría propuesto en este problema. Pero algo igualmente importante es que ahora sí hay fricción, cosa que en este ejercicio nos habían indicado que no había. Aquí nos dicen que es sin fricción, y ahora sí tenemos fricción. Por lo tanto, podríamos
pensar que hasta cierto punto este mismo procedimiento lo podemos repetir. Con sus variantes, claro, porque ahora tendremos que incluir esa fuerza de fricción. Por lo tanto, podremos prácticamente seguir la misma línea de cálculos para obtener el valor de la aceleración y de la velocidad con la que la caja va a llegar al fondo del plano inclinado. Bueno, en este caso, para la velocidad de la caja con la que llega al plano inclinado, en el caso sin fricción, pues aún no se resuelve. Eso es trabajo de ustedes, resolverlo. Así que lo que haremos es avanzar tanto como se pueda en este nuevo ejercicio, hasta llegar al punto en el que el álgebra que se tenga que realizar pues sea muy parecida a la que ya se tenía previamente. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que hay que realizar en este problema? Pues lo que ya sabemos, ¿no? Debemos de construir el diagrama de cuerpo libre en el que incluyamos todas las fuerzas que van a estar presentes en este objeto, ¿no? Actuando sobre esta caja. Bueno, vamos entonces aquí a considerar estas fuerzas. Como ha sido costumbre, sabemos que el peso lo vamos a dibujar siempre dirigido hacia el eje Y negativo. Por lo tanto, nuestra figura original, aquí tendríamos el peso. Vean que esta es la figura original. Tenemos el peso actuando en el eje Y negativo. La fuerza normal, que siempre se dibuja ortogonal a la superficie de contacto. ¿Listo? Ya tenemos la fuerza normal. Haciendo 90 grados con la superficie del plano inclinado. ¿Y en qué dirección tendremos que dibujar la fuerza de fricción? Cinética en este caso. ¿Y por qué? Sería en el cuadrante 4. En el cuadrante 4 de este sistema de referencia. Porque si eso es así, la fricción iría algo así. Sería en el cuadrante 2, ¿no, profe? ¿Pero de qué sistema de referencia? Del que está... Es de ese que está marcando. Si es en el segundo cuadrante, ¿y con qué dirección o con qué ángulo? Con dirección negativa en el eje X y positiva en el Y. Ok, algo así entonces, que en el dibujo podría verse, si lo movemos, algo así. Bueno, algo así. ¿Y por qué de esa manera? ¿Por qué apuntando hacia arriba? Porque la fricción está oponiendo que el cuerpo caiga. Exactamente, se está oponiendo. La fuerza de fricción es una interacción que siempre, vectorialmente hablando, va a tener la dirección opuesta al cambio o al desplazamiento del objeto. Lo podemos entender de esa manera. Por ejemplo, en esta situación sabemos que el bloque va a deslizarse hacia abajo. Es decir, el bloque va a seguir este movimiento. Va a descender. Por lo tanto, la fuerza de fricción, siempre que se dibuja en sentido opuesto, pues va a tener esta dirección, como bien lo indicaron.
Eso es muy importante, que ustedes lo tengan en cuenta, porque a la hora de hacer los cálculos, vean que la dirección del vector fricción les va a variar por un ángulo, perdón, por un signo positivo o negativo. ¿Qué pasaría si en lugar de que eso ocurriera, el bloque fuese jalado hacia arriba? ¿Qué cambiaría en este diagrama? La fricción iría en Hacia, sentido contrario, es decir, hacia abajo en negativo eje Y y positivo eje X. negativo eje Y, positivo eje X, ok, que eso se equivaldría a decir que está de esta manera, ¿no? Así, la fuerza de fricción, exactamente. Por lo tanto, es muy importante que siempre, pues, tengan en cuenta, ¿no? Entiendan muy bien el problema y se aseguren de saber exactamente hacia dónde se está moviendo el objeto. Porque de esa manera ya les están dando la información un tanto indirecta de cómo dirigir el vector fricción. Bueno, este diagrama que tenemos aquí, todas estas fuerzas así dibujadas, corresponden a este sistema de referencia, el que estamos acostumbrados a realizar. Pero una vez más, ya comentamos que en el caso de los planos inclinados, lo que más conviene para simplificar los cálculos es rotar nuestro sistema de referencia. Por lo tanto, en el sistema rotado, ¿cuáles serían las correspondientes direcciones de nuestros vectores? Por ejemplo, el vector normal. ¿Hacia dónde queda? En el eje Y, positivo. En el eje Y positivo, así es. En este sistema rotado, nuestro vector normal va a quedar dirigido hacia el eje Y positivo. El vector peso Quedaría en el cuarto cuadrante. muy bien, queda en el cuarto cuadrante. Y el vector de fricción cinética, en este caso, Paralelo al eje X, negativo. muy bien, así es, paralelo al eje X, pero en la dirección negativa. Muy bien, pues ya tenemos la representación de las fuerzas en el programa original, en el sistema rotado. Lo único que resta por hacer es construir el diagrama de cuerpo libre. Donde ahora lo único que hay que dibujar son las fuerzas que están actuando. Pues básicamente es retomar, ¿no?, un poco lo que ya teníamos aquí construido. O sea, esto mismo, estas mismas orientaciones, pero respetarlas en este diagrama. Por lo tanto, la fuerza normal, perdón, aquí la fuerza normal en color amarillo va a apuntar en la dirección de las Y positivas. El vector peso apunta en el cuarto cuadrante. Y el vector de fuerza de fricción cinético pues estaría apuntando hacia el eje X negativo. Vean que aquí tiene que ser muy cuidadoso. Aquí estamos poniendo F sub K, porque es fuerza de fricción cinética. En el problema pasado también incluimos fuerza de fricción, pero aquí el subíndice era S, fuerza de fricción estática.
aquí no hay movimiento, aquí, en este problema, sí hay movimiento. Finalmente, para terminar este diagrama de cuerpo libre, hay que indicar el ángulo que el vector peso está haciendo con alguno de los ejes. Ya habíamos hablado en un ejemplo pasado y que, bueno, también se retomó en este ejemplo, en este que tenemos aquí, que la inclinación, el ángulo, se va a tomar respecto al eje Y negativo. Es decir, este ángulo que se está aquí dibujando. ¿De acuerdo? Este ángulo ya también en su momento vimos que es directamente el ángulo de inclinación que tenga la rampa o el plano inclinado. Por lo tanto, ya no hay que buscar algún otro ángulo. Ese es el que vamos a tomar y lo vamos a medir de forma antihoraria con el eje Y negativo. Por lo tanto, ¿cuáles serían los siguientes pasos que tendríamos que realizar como parte del análisis? Las tablas para encontrar las ecuaciones. Muy bien, tendremos que obtener o construir unas tablas en las que resumamos la información de las componentes de estas fuerzas y de ahí obtenemos las ecuaciones que vamos a estar empleando. Muy bien. Por ejemplo, en el eje, bueno, es claro que son ahora tres fuerzas. El peso, la normal y la fuerza de fricción. Para la fuerza de fricción, ¿cuáles serían sus componentes X y Y respectivamente? ¿Qué datos se tendrán que incluir en esa tabla? En Y sería 0 y en X sería FK. ¿Con qué? Hay que tener cuidado con la dirección. Negativo, perdón. Exacto. En el eje, para la fuerza de fricción, la componente Y es 0, porque no tiene componente en esa dirección, y la componente X será menos FK. Así es porque, como vemos en el diagrama de cuerpo libre, apunta hacia la izquierda. Las componentes de la fuerza normal, ¿cuáles serían? Cero en X y N en el eje de las Y. 0 en el eje X y N en el eje Y positivo, porque como vemos apunta hacia arriba en el diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Y en el caso del peso, Para el eje X sería seno del... No, para el eje X sería coseno del... No, módulo por el coseno del ángulo. ¿cuál ángulo? Perdón, para ese caso sería. ¿De qué ángulo El, estamos hablando? del ángulo teta.
No, serían serían 270 más el ángulo teta. Ok, eso sería el ángulo a trabajar. Muy bien. Sin embargo, ya habíamos hecho en este ejemplo muy similar estos pasos, ¿no? Habíamos mostrado que utilizando identidades trigonométricas, aunque originalmente Wx es W coseno de 270 grados más teta, lo cual sí es cierto, con las identidades trigonométricas se reduce a esto. Si ustedes desarrollan este coseno de la suma de dos ángulos, van a encontrar que se queda como W seno de teta. Por lo tanto, esa es la cantidad que vamos a utilizar. ¿Qué pasa con el eje Y? Sabemos que sí, sería el módulo del vector, es decir, W, por el seno de 270 grados más teta. Es así como se tendría que hacer, lo cual es cierto y está bien. Pero utilizando identidades trigonométricas, uno encuentra que esta misma cantidad se puede expresar de forma más compacta, simplemente como menos W, menos el módulo del vector, por el coseno del ángulo teta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí es cierto, pueden utilizar 270 grados más el ángulo teta, está bien. Pero a la hora de hacer cálculos, tratemos de utilizar pues las versiones más simplificadas. Y eso equivale a utilizar estas dos identidades nuevas. Es más, vean, en la figura que está aquí, vean la información que nos está dando el problema en la gráfica. Justo lo que nosotros estamos viendo con las identidades trigonométricas. En el eje X, en un plano inclinado, se va a ocupar mg seno de teta. Y en el eje horizontal, con el signo menos, porque apunta hacia abajo, menos mg coseno del ángulo teta. Sí queda claro entonces con lo que, bueno, cómo es mejor proceder para las componentes del vector peso. Sí, profe. Ok, entonces tenemos estas ecuaciones, o bueno, esta información en la tabla. En el eje X, W por el seno del ángulo teta, Fy menos W por el coseno del ángulo teta. Aquí las fuerzas, la fuerza normal y la fricción como bien lo indicaron. Pero ¿qué debemos escribir en la última columna? Perdón, en la última fila. En esta columna y en esta otra. ¿Qué deberíamos escribir en cada caso?
¿Qué hay que incluir en la última fila o celda en cada caso? Para Fx sería W seno de teta menos Fx es igual a masa por aceleración en X. Masa por aceleración. ¿Por qué? Porque en la última celda de la columna Fx hay que colocar M por AX o M por A. ¿Por qué? Porque así obtendríamos la fuerza de X. Las fuerzas ya están, son 2 MW seno de teta y menos FK. Esas son las fuerzas. Pero ¿por qué? ¿Qué estaríamos diciendo al escribir eso que comenta en la última fila o celda, como prefieran? O sea, ¿qué le estamos indicando a las ecuaciones que estamos describiendo sobre el movimiento? Bueno, yo pienso que sería un poco similar a lo que habíamos visto hace rato, nomás que en F sería MA, en FX sería W seno de teta menos FK, que daría MA. Bueno, no sé qué daría si menos MA, y en FY sería cero, ¿no? Ok, pero ¿por qué esas dos cantidades? O sea, ¿por qué lo están pensando de esa manera? ¿Cuál es la justificación para escribirlo? Por ejemplo, FY, ¿por qué cero? ¿Por qué en la última fila o celda de esta columna hay un cero? ¿Por qué deberíamos poner un cero? Porque no se está desplazando en Fy. A ver, ¿FY o eje Y? Eje Y, perdón. Ok, en el eje Y no hay desplazamiento. Por lo tanto, esa es la interpretación de ese cero que se puede poner ahí. Como no hay desplazamiento en el eje Y, ponemos un cero. Pero ¿qué pasa en el eje X, en el eje horizontal? Si hay un desplazamiento, ¿En qué dirección? negativa. Es decir, si es un desplazamiento negativo, quiere decir que nuestro bloque está subiendo. Si ustedes dicen que en la última celda es menos A, menos MA, este menos indica dirección. Y como es el eje X, quiere decir que el bloque se está moviendo de esta manera. Que en el problema original, si regresamos al diagrama del problema original, querría decir que el bloque está subiendo. Y eso es lo que está sucediendo. No, está No, está sería bajando. positivo, Por, entonces. por lo tanto, ¿qué hay que Es colocar? positivo. Es positivo. Exactamente, es positivo. Vean, toda esta información
del movimiento aquí se tiene que ver reflejada en las ecuaciones a través o de un signo positivo o negativo. Por ejemplo, si ustedes, como ven, cambian el signo, lo toman con el signo opuesto, estarían modelando una situación totalmente distinta. Por eso es muy importante que un problema, antes de resolverlo, quede perfectamente entendido qué les está pidiendo, cómo se está dando el movimiento, para que tengan cuidado con los signos. ¿Qué pasaría ahora? Esto es lo que voy a comentar a continuación, es el caso hipotético. ¿Qué pasaría si la caja sí se estuviera moviendo hacia arriba? Aquí habría un signo negativo en el MA. ¿Y qué pasaría con la fricción? Sería positiva. Exacto, tendría dirección positiva. Vean cómo estos dos términos tienen los signos opuestos siempre. O sea que esto ya les da una pista de cuándo están escribiendo o no sus ecuaciones. Es decir, la fuerza de fricción que actúa sobre un objeto y su movimiento no pueden tener nunca los mismos signos. Si ustedes lo colocan así, es que están ya mal. ¿Comentarios, preguntas sobre este problema? ¿Sobre esto último de lo que hemos llegado? No, profe. Bien, pues ya estamos en condiciones de poder resolver el problema, porque lo que nos preguntaba en este caso, la primera cuestión aquí a determinar es la aceleración de la caja cuando ésta se desliza hacia abajo por el plano. Pues aquí tenemos un sistema de ecuaciones en el que la incógnita que nos interesa conocer, A, está aquí. Pero no conocemos la fuerza de fricción cinética. Primero hay que determinar la fuerza de fricción cinética. Bueno, si recordamos lo que es la fuerza de fricción cinética, vean, la fuerza de fricción cinética se relaciona con la normal, pero la normal tampoco la conocemos. Aquí aparece, está en color amarillo, pero todavía no la conocemos. Lo que hay que hacer entonces es una serie de pasos algebraicos, despejes, sustituciones, de tal manera que podamos obtener el valor de A, de la aceleración. Bueno, pues justamente esto último se le queda a ustedes para terminarlo y el día de mañana comenzaremos pues revisando lo que ustedes obtuvieran. Aquí están las ecuaciones que hay que tomar como punto de partida. Estas dos ecuaciones en el eje X y en el eje Y. Hay que utilizar la definición o la relación que hay entre la fuerza de fricción cinética y la fuerza normal. Hacer los pasos algebraicos correspondientes y pues con esto estaríamos iniciando para revisar el día de mañana. Ahora, el chat les pongo el link para el registro de resistencia. Y no sé si existan, bueno, ahí están las ecuaciones. Por lo tanto, bueno, pues el día de mañana, les repito, revisamos al inicio de la clase las ecuaciones su procedimiento y las ecuaciones que han obtenido. Espero que el día de mañana y el día miércoles exista mayor participación por parte de ustedes
en comparación a este día. Así que bueno, nos estamos escuchando el día de mañana, muchachos. Tengan una excelente tarde. Oiga, profe, ¿Sí? yo, bueno, tengo una pequeña duda con la